Buenos días chicos, el tema de hoy es cultura hebrea y fenicia. El propósito de la sesión es conocer los aportes culturales del antiguo pueblo hebreo y fenicio. Hebreos. En primer lugar vamos a ver los hebreos, ¿ya? Se desarrollaron en la región de Palestina, en Asia Menor. Ahí vemos los límites, montes del Líbano, desierto de Sinaí, desierto de Siria y el mar Mediterráneo. Bueno, la evolución histórica se da en 5 periodos. Periodo de los patriarcas, que van a ser los padres, jefes de la tribu, sacerdote y juez. Los principales van a ser Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Ya Abraham va a guiar a los hebreos desde Caldea hasta la tierra prometida, pero no van a llegar en ese momento. Isaac va a ser hijo de Abraham, ¿sí? Que va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú, ¿sí? El que va a ser nombrado como primogénito va a ser Jacob. Jacob va a llamarse Israel, ¿ya? Porque una noche va a luchar con Dios, ¿ya? Y va a tener 12 hijos, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar después. Y Moisés. Cuando Moisés libera a los hebreos de los egipcios, ¿ya? Cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto del Sinaí, ¿ya? Ahí en el desierto del Sinaí, va a estar la tierra prometida, ¿ya? Moisés la va a ver de lejos, pero no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Designios de Dios, ¿sí? Bueno, Josué se va a quedar a cargo y va a ser el primer juez, el que va a impartir justicia ahí. Bueno, después van a haber una serie de conquistas para que establezcan el reino. Va a estar Gedeón, que va a luchar contra los madianitas, las tribus madianitas, Jefté contra las tribus amonitas, Débora contra los cananeos, Sansón contra los filisteos, y Samuel va a ser el último juez de Israel, al cual el mismo pueblo le va a pedir que haya un rey, ¿no? Y él va a nombrar como rey a Saúl, y Saúl va a ser un rey muy soberbio que él mismo se va a matar, ¿no? En plena guerra, ¿no? Él estaba muy celoso de la astucia, de la valentía de David, ¿no? Y va a intentar matarlo incluso, pero bueno, no va a poder. David después va a gobernar y finalmente va a gobernar Salomón, ¿sí? Ese es el periodo de los reyes. Después de esto se da el periodo del cisma, que el reino de Israel se divide en 2, en Israel y Judá. Israel va a tener su capital en Samaria, dirigido por Jeroboam, y Judá va a tener su capital en Jerusalén, dirigido por Roboam. Se va a dar luego el periodo de las invasiones, que Israel va a ser conquistada por los asirios y Judá va a ser conquistada por los babilonios. Finalmente, todo el reino va a ser conquistado por los persas, griegos y romanos. A ver, vamos a repasar la historia de las 12 tribus de Israel. Presta atención, ¿sí? Vamos a ver. Te voy a contar la historia siguiente. Mira, tienes que tener en cuenta que Jacob e Israel son lo mismo, ¿sí? Para este entonces son lo mismo. ¿Por qué? Porque a Jacob lo habían nombrado Israel. Israel tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín y José. ¿Ya? Ya, pero Jacob va a tener 12 hijos, pero ¿con quién? Con 4 mujeres diferentes. ¿Pero por qué? Porque el padre de Raquel, porque era la mujer que él amaba, le dijo: si tú trabajas 7 años conmigo, vas a poder casarte con Raquel. Pasados los 7 años, ya que Jacob había aceptado el trato, le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo casar a mi hija menor sin haber casado antes a mi hija mayor. Entonces Jacob le dice: ya, está bien, voy a casarme con Lía, pero 7 años luego me caso con Raquel. Y así fue. Y entonces Jacob se casó con Lía, tuvo 6 hijos con Lía, y con la esclava de Lía, Bilhá, tuvo 2 hijos. Luego con la esclava de Raquel tuvo 2 hijos más, ahí son 10. Y con Raquel inicialmente había tenido solamente a José. ¿Se acuerdan que José era el hijo más amado de Jacob, verdad? Los hermanos le tenían envidia, al punto tal que lo vendieron a los egipcios como esclavo, ¿verdad? Entonces, triste Jacob, muy triste y no encontraba consuelo nunca, tuvo a su hijo Benjamín,
¿Con quién? Con la mujer amada, con Raquel. Ya. ¿Se acuerdan que los hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y Benjamín, los 11, van a Egipto por trigo y se encuentran con José? Y José los reconoce, pero ellos no lo reconocieron. Y José puso en la bolsa de Benjamín, que era el último hijo de Jacob, una copa de oro para acusarlos de ladrones. ¿Se acuerdan? Si no han leído la Biblia, han visto la novela. Yo sé que la han visto. Bueno, la cuestión es que los hermanos no querían que Benjamín, ya el último hijo de Jacob, se quede en Egipto, porque sabían que su padre ya no lo iba a soportar. Había perdido a José y ya no iba a soportar perder a Benjamín. Entonces es ahí cuando se da José mira que sus hermanos habían cambiado y les hace ver que él era José, ¿no? Que él era el hermano que ellos habían vendido. Y pues ahí ya los hermanos se reúnen, los hermanos llevan a su padre Jacob a Egipto. Es ahí como los hebreos llegan a Egipto, se multiplican y multiplican y multiplican, y ahí los egipcios los tratan como esclavos a los hebreos. Ahí se da la esclavitud hebrea, y después de todo esto aparece Moisés, ¿no? Es así como aparecieron las 12 tribus de Israel. Pero acá hay 12 hijos, ¿ya? Pero ten en cuenta algo: Leví no recibió tierra, ¿ya? Por designio divino, los levitas, ¿ya?, son sacerdotes y no recibían tierras, ¿ya? Entonces Leví no recibió tierra. Entonces ahí serían 11 hijos, ¿verdad? 11 tribus, mejor dicho. Y José tampoco recibió tierras, ¿ya? Entonces ahí serían 10. Los 10 hijos de Jacob recibieron, aquí mismo dicen, 10 de los hijos de Jacob recibieron tierras, ¿no? Y 2 de los hijos de José. 2 de los hijos de José que estaban en Egipto, Manasés y Efraín, recibieron tierras. Y ahí se formaron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Acá está. Todo esto es la tribu de Israel. Acá está la asignación de las tierras, ¿sí? En un mapa anterior ya te lo había mostrado. Pero bueno, es lo más resumido que te puedo contar, porque si te cuento más detalle, pues puede ser que te pierdas o que yo mismo me pierda, pero bueno. Vamos a continuar con Fenicia. En medio geográfico. Los fenicios se establecieron en las costas mediterráneas del Asia Menor, actual Líbano e Israel, zona poco apta para la agricultura. Entonces explotaron el Murex y fueron grandes comerciantes. Ya, evolución histórica. Su evolución dependió del éxito mercantil, ya que ellos eran grandes mercaderes marítimos, ¿sí? El éxito mercantil de sus ciudades-puertos, las cuales fueron independientes. No fue un estado unificado. En su expansión comercial, los fenicios fundaron colonias y factorías. Tuvieron industrias propias e hicieron también como intermediarios mercantiles. A ver. Mira, recuerda que ciudades-puertos, ¿por qué? Porque estaban en el litoral. ¿Ves? Tiro, Sidón, Beirut, Biblos, etc. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, eran ciudades-puertos. Ya, por ejemplo, ciudades importantes: Ugarit, Biblos, Sidón, Tiro, Cartago. A ver, voy a resaltar Biblos. No se te hace familiar. Biblos era la ciudad en donde comercializaban papiros, ¿ya? Sidón era la ciudad donde comercializaban bastante la mirra, el cobre. Habían colonias de Sidón que estaban en la isla de Chipre. En Tiro comercializaban el murex, que era un molusco, y el murex era un molusco del cual extraían el tinte púrpura, ¿ya? Por eso algunos dicen que Fenicia quiere decir los de púrpura. Y Cartago, que quiere decir ciudad nueva, ahí comercializaban el marfil, ¿sí? Bueno, manifestaciones culturales.
Los fenicios fueron grandes navegantes y comerciantes de la antigüedad. Fueron los más grandes comerciantes y navegantes, ¿sí? Por eso se le dice que dominaron bastante la talasocracia, ¿sí? El comercio marítimo. Dominaron la industria del teñido, en especial el color púrpura, que era muy codiciada en esos tiempos. Por ejemplo, las capas romanas más codiciadas, las que más estaban de moda, por decirlo así, eran las de color púrpura. A Jesucristo le pusieron una capa de color púrpura para mofarse de él y decir que él era el rey, ¿no? Creadores del vale, el pagaré y la letra de cambio. Creadores del vidrio transparente y creadores también del alfabeto fonético o fonológico, que constaba de 22 signos. Bueno, después de esto vas a realizar la tarea de tu compendio, las labores de tu compendio, las preguntas. Y recuerda que después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y con todo ello realiza un organizador visual de tu preferencia. Mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 134 y 135 de tu compendio. Finalmente deberás presentarme en trabajo el próximo miércoles 22 de abril. O sea, el trabajo del cuaderno, el mapa mental, mapa conceptual, el esquema del cuaderno me lo presentas el 22. Pero las tareas del compendio hoy mismo a las 8 de la noche. Bueno chicos, eso sería todo. Hasta la próxima.